Qué bendición que estamos otra vez juntos. Le invito en esta hora a que tome su Biblia, prepare su cuaderno, saque su lapicero y ya que tiene su Biblia, levántela juntamente conmigo y repita después de mí. Esta es mi Biblia, esta es la palabra de Dios. Yo la voy a leer, yo la voy a estudiar. Ella es la inconfundible, inconmovible palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, pero tu palabra nunca pasará. Le invito por favor a que abra conmigo la Biblia. En el Antiguo Testamento vamos a leer una porción muy pequeñita. Haciendo mi devocional me encontré con este pasaje preciosísimo. Está en el libro de Miqueas, en el capítulo 5, Miqueas capítulo 5, le recuerdo, tome nota, estamos estudiando la palabra de Dios, ella es la que nos alimenta. Miqueas capítulo 5, versículo 7, sí, leo para usted. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como la lluvia sobre la hierba, los cuales no esperan a varón ni aguardan a hijo de hombre. Sí. Yo me emocioné bastante y fui muy conmovido. Porque la verdad es que en medio de lo que se está viviendo, Dios está levantando un remanente fiel. Un remanente en medio de los pueblos. Un remanente en medio de las naciones. Y es como el rocío. Esa frescura. Somos llamados como el rocío de Jehová. Como esa lluvia que cae sobre la hierba. No estamos esperando en un hombre. No estamos esperando en un hijo de hombre. Sino que estamos esperando en Dios. El remanente fiel es usted y soy yo. Y ya que le gusta apuntar, eso es lo que es necesario apuntar hoy. Somos el remanente de Dios. Hoy a usted y a mí nos tocó vivir este momento. Una situación diferente. Nadie la había vivido. Se conoce a la luz de la Biblia como principio de dolores. Algo está por terminar y algo está por comenzar. Y a nosotros, su iglesia, usted y yo, que somos cuerpo de Cristo, nos corresponde representar, sí, escuchó bien, representar el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Usted y yo somos el remanente. Nadie más que nosotros nos dejaremos influenciar para dar un buen testimonio. Nadie más que nosotros podemos ser la cara de la iglesia. Nadie más que nosotros. ¿Quiénes somos nosotros, pastor? Usted y yo. Los que hemos abierto nuestro corazón a Jesús. Hemos sido perdonados y hoy somos llamados iglesia. A usted y a mí nos tocó vivir este momento. Un momento en el que la Biblia nos enseña mucho. Un momento en donde muchos están esperando qué va a ser la iglesia. No estoy hablando de estructuras gubernamentales. Estoy hablando de su vecino, de sus familiares. Personas que están desconsoladas, personas que están sin saber para dónde ir, personas que están sin paz, sin fe, sin esperanza alguna. Nadie más que a nosotros nos corresponde dar la cara de la iglesia. La cara de la iglesia, discúlpeme y perdóneme, no la dan los pastores, la da la iglesia. Jesús ministra a través del Espíritu Santo la iglesia. Usted y yo somos ese remanente fiel, fiel a Jesús, fiel a sus enseñanzas. Creo sin equivocarme que Jesús básicamente espera de la iglesia 3 cosas. Y usted y yo nos corresponde cumplirlas.
A usted y a mí nos corresponde ser ese remanente. Cuando románticamente habla la gente sobre, ay, el remanente del Señor, piensan tal vez en las ovejitas, ¿verdad? Ahí en los prados. La iglesia es el remanente fiel. Ella es la representación de Jesucristo aquí en la tierra. Creo sin equivocarme que Jesús espera del remanente fiel que haga 3 cosas. Número 1, que ore. Ay, otra vez vamos a orar. Espéreme. Número 2, que enfrente las situaciones con poder. Y número 3, que viva bajo la autoridad de su gran nombre. Esas son las 3 cosas, mínimo, que creo que el remanente, ese remanente fiel, que está aquí y ahora, que me está observando, que está a punto de volver a reunirse en sus congregaciones, pero que también está reunida en la casa, pero que también es la que va a la iglesia, que va al trabajo, va a la universidad. Usted y yo representamos, y eso creo que es el meollo de la palabra remanente. Es ese grupo de personas que todavía existen o que todavía existimos. Es ese grupo en medio del grupo, un remanente fiel. No es un grupo que llamaremos una masa de gente, no, un remanente fiel. Eso es usted, ese soy yo. Esa es la iglesia. Jesús creo que espera 3 cosas de este remanente. Número 1, que ore. Número 2, que enfrente las situaciones con poder. Y número 3, que viva bajo la autoridad de su nombre. Empecemos entonces. Analicemos el punto número 1. Una iglesia que ora en todo tiempo. No solamente se ora cuando las cosas están bien. Este remanente fiel es, como dice Primera de Tesalonicenses, vaya conmigo, el apóstol Pablo habla muy acertadamente en el capítulo 5, en el verso 17. Capítulo 5, verso 17. Es tan grande que nos podemos enredar leyéndolo. ¡Qué barbaridad! Dice, capítulo 5, verso 17. Orad sin cesar. ¿Qué espera Jesús del remanente fiel? De esta iglesia, de la representación de la iglesia del Señor Jesús aquí y ahora, precisamente en este siglo XXI, año 2020, mes de mayo. Que oremos, porque la oración debe ser citada en todo tiempo, en el tiempo de la crisis, en el tiempo de la dificultad, en el tiempo de las decisiones, en el tiempo de la escasez, en todo tiempo. Amigo, amiga que me escucha, ¿ora usted como buen testigo de Jesucristo, como buen remanente fiel? Hermano, hermana, este es un tiempo para orar, para clamar a Dios, para llegar delante de su trono pidiendo vida, pidiendo salud. Oremos, hermanos, oremos de verdad, pero oremos en serio. Pastor, ¿será posible que alguien ore y no está orando en serio? Sí. Yo personalmente tengo que confesarme que muchas veces hice oraciones que ni me acuerdo, que ni siquiera creo que mis emociones estuvieron presentes, pero sí mi retórica, mis palabras. La iglesia que es el remanente fiel es una iglesia que ora. Es una iglesia que ora. Es una iglesia que dice algo más que el Padre Nuestro. Sí. Que es muy bueno, que es muy útil, por supuesto, que es bueno, que es útil.
Vamos a Mateo capítulo 6 para ver si nos estamos entendiendo mejor. Mateo capítulo 6. Estamos hablando sobre el remanente fiel, la que ora. Sí, escuchó bien. Mateo capítulo 6, versículo 9, por favor. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Y a partir de ahí, hasta el versículo 13, usted y yo encontramos una preciosísima oración. Oración que Jesús mismo nos enseña, con el único propósito de que entendamos que tenemos una relación con un Dios que quiere y que es nuestro Padre. El versículo 13 termina diciendo: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando usted ora, cuando yo oro, declaro que Él es el Señor. Jesús ora abiertamente y abiertamente nos invita a todos a que seamos parte de esta precioso mover de oración. La iglesia remanente fiel de Jesús, esta que le correspondió vivir en el siglo XXI, a punto de que algo termine y algo empiece, es una iglesia que ora, es un remanente que ora. Tal vez usted me dice: pastor, yo no sé mucho en relación a la oración, ¿cómo quisiera? Bueno, pues aquí tenemos una guía preciosa. Sí, esa guía yo me la sé desde chiquitico. No, yo no quiero que la diga como una repetición más. Yo quiero que usted la lea despacito. Yo quiero que usted se siente con su Padre, que es mi Padre, con su Dios, que es mi Dios, y que converse como hijo, conversa con su buen Padre. Usted y yo tenemos un buen Padre. Jesús abre la puerta para que la oración, lejos de ser lejana, sea cercana. Lejos de ser llena de palabrería hueca, sea del corazón. Sea una conversación, no una hipocresía. Jesús nos enseña a orar, pero una vida de oración es eso, es vivir orando. ¿Se acuerda lo que dijo el apóstol Pablo en Tesalonicenses? Orad sin cesar, no paren de orar. La iglesia llamada remanente fiel es una iglesia que ora, una iglesia que ora. Y una iglesia que ora. Pastor, ¿por qué lo repite tanto? Porque necesito que usted y yo entendamos que el propósito suyo y mío en medio de esta generación es ser el remanente que ora. Si no ora usted, ¿quién va a orar por su familia? Si no ora usted por su país, ¿quién cree que va a orar por su país? Si no oramos nosotros por la iglesia, ¿quién va a orar por la iglesia? Si no oramos nosotros por los perdidos, ¿quién cree que va a orar? ¿Estás acaso esperando que salga por la televisión un decreto donde obliguen a la gente a orar? Eso no va a suceder. Pero sí hay alguien que nos invitó a orar, a acercarnos, y ese es Jesús. Pero eso lo hizo para todas las iglesias, con más razón. No va a ser esta, la iglesia que le tocó vivir el siglo XXI, la que se va a negar a orar. ¿Usted cree en Dios? ¿Usted ama al Señor? ¿Jesús es su Salvador? Entonces usted cumple con todo para que ore. La iglesia que es un remanente fiel es una iglesia que ora y no paramos de orar. Número 2. La iglesia que es un remanente fiel enfrenta las situaciones con poder. Sí, con poder. Poder que se desprende de una vida de oración, por supuesto. Porque es a través de la oración, vea qué importante es orar, porque es a través de la oración que nos enfrentamos a
el poder del Espíritu Santo. Vamos a decirlo así. La oración es el canal que Dios y el Santo Espíritu utiliza para llenarnos, revestirnos de poder. Son textos muy conocidos por nosotros, pero necesitamos redoblar esfuerzos. Necesitamos entender que vamos a enfrentar situaciones en que no podemos salir adelante a menos de que seamos revestidos de poder. Se le parece un poquillo, ¿verdad que sí? Ya sabe para dónde vamos, ¿sí? Al libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 1, vamos ahí por favor. Hechos, capítulo 1, vamos a leer, ¿verdad? Hechos, capítulo 1, se niega esta Biblia hoy. Ok, aquí está. Hechos, capítulo 1, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué estaban haciendo? Orando. ¿En dónde estaban metidos? En el aposento alto. No quiero, dijo Jesús, que se vayan para ningún lado. Vayan, busquen en la oración y salgan de ahí hasta que seáis revestidos del poder. Cuando hayan sido vestidos del poder del Espíritu Santo, entonces me serán testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Pero usted y yo tenemos que entender lo que dice el versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes orando. Y es en medio de la oración que el Espíritu Santo, ¿sí?, nos reviste de poder. Él es el canal, ¿cuál? La oración, para que el Espíritu Santo venga sobre usted y sobre mí. Y suceda lo que sucedió en el capítulo 2, versículo 1 y versículo al 4, que usted bien conoce, pero lo vamos a repasar, no importa. Tenemos tiempo, ¿verdad que sí? Cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, contando chistes, no orando. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba que hablasen. ¿Está entendiendo, iglesia? El remanente fiel sabe que no va a poder salir adelante con una bonita religión. Necesitamos poder de lo alto. Y ese poder de lo alto lo da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Para, número 1, que hagamos lo bueno. Número 2, para afirmarnos en la fe. Número 3, para vivir en santidad. Número 4, para liberarnos de la pasada manera de vivir. Número 5, para vivir una vida que le agrada a Dios. ¿Cuál es la vida que le agrada a Dios? La vida de un remanente, no solamente que ora, sino que se mete con el Espíritu Santo para ser revestida de poder. Y este poder hace que usted y yo logremos hacer lo bueno. Sí. No solamente que sabemos que es bueno, sino hacerlo bueno. Este poder que viene del Espíritu Santo nos afirma en nuestra fe, nos compromete con su voluntad, nos libera, nos lleva a vida de santidad. El Espíritu Santo quiere habitar en usted y en mí. Y lo va a hacer cuando 1, oramos, 2, activemos ese poder precioso del Espíritu Santo. El remanente fiel que es ¿cuál? Usted y yo. El remanente fiel que le tocó vivir la iglesia del siglo XXI. La iglesia que está a punto de ver que algo termina y algo comienza. ¿Sí? Es una iglesia
que enfrenta situaciones, pero estas situaciones las enfrentamos con poder de lo alto. Iglesia amada, usted y yo somos ese remanente fiel. Usted y yo somos la representación de Jesucristo aquí en la tierra. Ay, no, mejor ese que sea quien. No busque en nadie. La representación de Jesús aquí en la tierra la tiene la iglesia. La iglesia que ora. La iglesia llena del Espíritu Santo. La iglesia número 3, que vive bajo la autoridad del precioso nombre de Jesús. El nombre de Jesús a usted y a mí nos da una posición adquirida. Yo quiero que recordemos lo que el apóstol Pablo declara en el libro de Colosenses. Vamos, por favor, a Colosenses. Porque esta iglesia no solamente ora, no solamente se llena el Espíritu Santo, sino que es una iglesia que se mueve en autoridad, bajo la autoridad del nombre de Jesús. En Colosenses el apóstol Pablo escribe de la siguiente manera, en el versículo 1, y vamos a leer capítulo 1, versículo del 9 al 14. Dice la palabra de Dios, por lo cual también nosotros, ¿quiénes? Nosotros. Por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. El remanente fiel es un remanente que ora, es un remanente que está lleno del Espíritu Santo, y es un remanente, como bien dice el apóstol Pablo, que vive bajo la posición adquirida, que vive bajo la autoridad del nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Nosotros, la iglesia, esta que nos correspondió vivir, es una iglesia que dice el apóstol Pablo, que sea llena del conocimiento de su voluntad. Esta es la voluntad de Dios. Su palabra es la voluntad de Dios. Y usted y yo la debemos conocer. Cuando usted y yo conocemos la palabra, conocemos su voluntad. Cuando usted y yo conocemos su voluntad y conocemos su palabra, la sabiduría viene de lo alto, para su vida y para la mía. Y viene, dice el versículo 9, inteligencia espiritual. Qué lindo, ¿verdad? Qué precioso. Es más allá. Todavía no he visto ningún título que lo gradúen de inteligente espiritual. Pero el Espíritu Santo quiere que a usted y yo, como iglesia, como el remanente que nos correspondió ser, esta iglesia del siglo XXI es una iglesia, dice el apóstol Pablo, y ora por nosotros, como oró por la iglesia de Colosas. Y esa es nuestra oración, que conozcamos que nosotros somos la iglesia que conoce a Dios. Porque vea lo que dice el versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Usted y yo conocemos a Dios. Y es un privilegio de parte de Él, dado a los hombres. Es algo que no lo merecíamos. Él se ha revelado a su vida y a la mía.
Iglesia, usted conoce a Dios. Usted y yo somos el remanente fiel. Número 1, que conocemos su voluntad. Número 2, que conocemos a Dios y hacemos todo para agradarlo. Número 3, versículo 11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Usted y yo estamos fortalecidos. Nos alegran muchísimo los reportes que nos dan. Al principio nos asustaron montones. Todo este tema del coronavirus, todo este tema de la pandemia mundial, y los reportes iban y los reportes venían. Pero ¿sabe? Usted lo ha vivido juntamente conmigo, como iglesia. Hemos visto la misericordia de Dios y estamos completamente seguros que ha sido por el poder de la oración. Sí, señores, Dios ha sido bueno con este país y nos ha fortalecido. Usted y yo debemos ser fortalecidos en nuestro hombre espiritual, en nuestro hombre interior, y entender que somos la iglesia que está viviendo los últimos tiempos. Es una iglesia que ora, es una iglesia que se reviste de poder, es una iglesia que se para en la autoridad de la posición adquirida por Dios a través de Jesucristo y a través de su santo nombre. Es una iglesia que conoce la voluntad de Dios, es una iglesia que agrada a Dios, es una iglesia que se fortalece en Dios. Versículo 12, es una iglesia que se goza. Versículo 12, léalo conmigo. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Se da cuenta? ¡Qué gozo más enorme tenemos nosotros, la iglesia, este remanente fiel? Esto no es un asunto de masas, iglesia. Este es un asunto personal. Usted ahí en su casa, papá que me escucha, hombre de Dios, usted representa a Dios. Usted ahí en su casa, mamá que me escucha, que ha abierto su corazón a Jesús, usted representa a Dios ahí en su casa. Usted, joven que me escucha, que desde su temprana edad busca leer, busca orar, usted representa a Dios ahí en su casa. Somos ese remanente. Somos un remanente fiel que ora, que se llena del Espíritu y para enfrentar todas las situaciones con poder. Y número 3, una iglesia con autoridad. Versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Sabe? Yo voy a decir algo. Usted y yo tenemos una ciudadanía celestial. A usted y a mí nos trasladaron del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Hermano, hermana que me escucha, caminemos manifestando esta autoridad. Hemos sido perdonados de todos y cada uno de nuestros pecados, como dice el versículo 14. En quien tenemos perdón de pecados, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Sí, a usted y a mí nos perdonaron. Ah, qué bueno, qué dicha. Ah, sí, ¿y para qué crees que te perdonaron? Ay, para que cuando yo me muera voy para el cielo. Y mientras tanto, mientras tanto, usted sabe que no sé, pastor. Yo le voy a decir clarito. Mientras que estemos aquí en la tierra, representamos a Dios. ¿Sí? Representantes de Dios. Somos el remanente fiel que sigue orando. Somos el remanente fiel
que nos llenamos del Espíritu Santo para que con poder y gloria podamos enfrentar lo que viene. Somos el remanente fiel que vive bajo la posición adquirida, bajo la autoridad del precioso nombre de Jesús, entendiendo que somos su iglesia, su cuerpo aquí en la tierra. Que Dios te bendiga. Que Dios te ayude a vivir estos tiempos llenos de muchas situaciones, pero también creo que debemos decir llenos de gloria, porque somos usted y yo los que amamos al Señor, los que creemos en su nombre, los que nos abrazamos al poder del Espíritu Santo, los que hacemos viva esta palabra, los que triunfaremos. Estamos a punto de ver algo que se termina y algo que inicia. La iglesia del Señor Jesucristo es el remanente fiel que camina por la vida. Que el Señor te bendiga. Levanta tus manos ahí donde tú estás. Yo te bendigo a la entrada y te bendigo a la salida. Te bendigo en el campo y te bendigo en la ciudad. Y todo lo que tú haces prospera